Es la emoción de los españoles que ya están en casa. Han regresado de Libia en el avión fletado por Repsol. La mayoría de ellos son trabajadores de la petrolera, pero también han traído a otros españoles atrapados allí. Han abrazado a sus familias, nerviosos y contentos por dejar atrás el horror. Hola, muy buenos días. En ese avión también llegaba el seleccionador de fútbol sala de Libia, el gallego Pablo Prieto. Aquí en Galicia su familia ha vivido con angustia estos últimos días. Esta es una de las noticias de este jueves 24 de febrero. Gaddafi se atrinchera en Trípoli mientras los rebeldes se hacen con el control de varias ciudades del este y el oeste del país. Continúan las deserciones en el ejército y en el gobierno. El Tribunal Penal Internacional habla ya de 10.000 muertos por la represión. La Xunta busca inversores gallegos para Novacaixa Galicia. El Ejecutivo Autonómico apuesta por que la Caja se asocie a un banco para que el poder de decisión siga en Galicia. Hoy, el Consejo de Administración de la Caja decide su futuro. Un joven de 18 años recibe 2 brutales palizas de la misma persona en tan solo 4 días. El padre del chico presentó una denuncia tras conocer el primer ataque y el agresor volvió a golpear a la víctima. Ha ocurrido en la localidad coruñesa de Carballo. Esta es una foto para la historia. La conmemoración del fracaso del golpe de Estado del 23F ha reunido a los políticos de hoy y a los de entonces 30 años después. El presidente del Congreso rindió un homenaje al expresidente Adolfo Suárez, que no asistió por enfermedad. Guardado da el ok a Lotine y volverá más de 2 meses después. El mexicano será titular frente al Real Madrid el próximo sábado. ¿Qué tal? Muy bien. Es la emoción de los familiares de los 61 españoles que llegaron anoche de Libia. Cuando han cruzado la puerta del aeropuerto de Barajas, la emoción les ha desbordado. No han podido contener las lágrimas. Después de semanas de revueltas en Libia, por fin están en casa. Han regresado en el primer avión desde Trípoli, un avión fletado por Repsol. La mayoría de ellos son trabajadores de la petrolera, pero también han traído otros españoles atrapados allí. Entre ellos el ferrolano Pablo Prieto, seleccionador de fútbol sala de Libia. Lo peor de verdad que ha sido el aeropuerto ahí. Miedo, angustia, todo lo posible. Un horror. Los días por la noche han sido horribles porque eran... No está bien el aeropuerto. Está realmente revuelto, hay mucha gente a las afueras. En fin, nosotros somos afortunados que nos han podido ir a buscar, ¿no? Nerviosas porque no ha sido fácil. Los nervios no dan para más hoy. Y mientras en Libia el régimen de Muammar el Gaddafi se resquebraja, el dictador ha perdido el control de las ciudades de Misurata y Tobruk después de que los manifestantes antigubernamentales se hicieran con Benazí, bastión de las revueltas populares prodemocráticas. La hija de Gaddafi, Aisha, ha hecho una comparecencia pública en televisión para desmentir las informaciones que apuntaban a que había huido a Malta. La ONU le ha retirado el cargo de embajadora de buena voluntad. Mientras las revueltas populares proliferan, Gaddafi permanece atrincherado en la capital, en Trípoli. Y esto ocurre en Grecia. Este cóctel molotov que alcanza a un policía en Atenas es una muestra de los disturbios vividos en la última jornada de huelga general en Grecia. Más de 30.000 personas salieron a las calles de la capital para mostrar su malestar por el declive socioeconómico del país. Algunos incluso simbolizaban la muerte del sistema. Recordemos que Grecia tiene uno de los índices de paro más altos de Europa. En la plaza Sintagma, donde se ubica el Parlamento y varios ministerios, grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaron con las brigadas antidisturbios que dispararon gases lacrimógenos para dispersarlos. En sus cánticos y pancartas, la palabra ladrones siempre iba dirigida a los políticos. La Xunta busca inversores gallegos para Novacaixa Galicia. El Ejecutivo cree que la solución para la Caja
pasa por tener un banco asociado. De esta forma se podría mantener el centro de decisión en nuestra comunidad y también la obra social. Por eso está tanteando a las grandes fortunas gallegas. Cos datos que hoxe temos, a mellor solución para Galicia pasaría por unha fórmula que permitise manter o poder de decisión o tempo que a obra social. Isto non é outro que un concepto de caixa de aforros evolucionada cun banco asociado. En todo caso, o control accionarial pertencería á Caixa. Y del futuro de Nova Caixa Galicia también se habló en el Congreso. El BNG le preguntaba directamente a Zapatero por sus planes. El presidente del Gobierno, como haciendo suyas las palabras del gobernador del Banco de España, le contestaba a Jorquera que la reforma es necesaria e imprescindible. ¿Cree que la reestructuración que necesita el sector financiero es acabar con las cajas de ahorro? Hemos hecho todo un proceso de reestructuración necesario, imprescindible, como consecuencia de la crisis global del sistema financiero. Aunque usted lo niegue, ustedes pretenden convertir a las cajas de ahorro en los chivos expiatorios de los problemas en el sector financiero. Y ustedes pretenden practicar una política de nacionalizaciones a la franquista. Lo peor que le pueden pasar a los gallegos, a la sociedad gallega, a la economía gallega, es tener entidades financieras que pongan en riesgo una buena parte de la actividad económica. La Xunta ya ha asumido que Nova Caixa Galicia se bancarizará. Las declaraciones de ayer de la conselleira Marta Fernández Currás se produjeron en la víspera de que la cúpula de la entidad decida cuál es su futuro. Hoy el Consejo de Administración de la Caja Gallega se reúne en Vigo para analizar la propuesta de la Xunta. En estos momentos, y de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Economía, Nova Caixa Galicia dista mucho del 10% de capital básico que se le pide. Sumando todos los elementos, solo rozaría el 8%. Por lo tanto, tras descartar opciones como una fusión fría o negociar con un banco, todo hace indicar que la alternativa será tener una caja evolucionada con un banco asociado. El presidente de la Xunta ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno para negociar el futuro de la Caja Gallega y también hablar de la financiación autonómica. Alberto Núñez Feijóo lo anunciaba en el debate parlamentario con la oposición, en el que los datos del paro en Galicia fueron los protagonistas. Gobernar é atender os problemas reais do país, repítolle, nin é o narcotráfico nin son as obras ilegais, é o desemprego, é a pobreza, é a desigualdade, é o protagonismo que debe ter a Xunta, non na crise, e si na recuperación económica. Señoría, non hai unha soa medida que este ao alcance deste goberno que este goberno non houbera ensaiado e creo que con éxito. Está claro que isto xa non é un problema de competencias, é un problema de un goberno incompetente. Este Parlamento aproba leis que o seu partido o que leva é o constitucional e que deixe exercer estas competencias a este Parlamento en materia de sanidade e en materia de caixas de aforro que polo que vexo non quere vostede falar. E pido que deixe cumplir as competencias deste Parlamento. El Partido Socialista acusa a la Xunta de maquillar los datos del paro en Galicia. Denuncian que la Consellería de Traballo dejará de contabilizar a 56.000 desempleados de larga duración porque serán derivados a programas de asesoramiento. Desde la Xunta aseguran que estos parados no perderán ninguno de sus derechos, sino que recibirán además una atención personalizada. Participarán en este programa desempleados de larga duración menores de 30 años. La Xunta cree que Pachi Vázquez se equivoca, que es un error denunciar al Ejecutivo y al Ayuntamiento de San Amaro por su actuación en relación con las obras de su casa ourensana. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, dice que no entiende la actitud del líder de los socialistas, que se negó a que los técnicos inspeccionasen su vivienda. Que os técnicos decidirán se o que se deciden é non seguir polo camino da legalización. Lóxicamente o que teremos en riba da mesa será unha resolución firme ata que un contencioso diga o contrario, que determina que a vivenda ten actuacións ilegais e polo tanto deberá repoñer a situación anterior a que tiña antes de facer as obras.
La Guardia Civil de Lugo ha desarticulado una banda de rumanos que se dedicaba a estafas a través de Internet. La investigación comenzaba en marzo de 2010. Un afectado de Monforte lo denunció al darse cuenta de que tenía varios cargos asociados a su tarjeta bancaria por importe de 500 euros. La banda ofrecía productos de todo tipo en páginas web que nunca llegaban a su destino. Las transacciones económicas sí eran reales. Han sido intervenidos ordenadores, móviles, libretas bancarias y otros útiles que les permitían disponer de hasta 40 identidades diferentes. Son estafas de unos montantes económicos pequeños. Ellos suelen ajustarla, en principio, la mayoría de ellas a los 400 euros, por debajo de 400 euros para que no sea delito. Entonces la gente pues no presenta denuncia por este dinero. Y en Carballo, un joven de 18 años recibió 2 brutales palizas de la misma persona en tan solo 4 días. El joven agresor fue detenido ayer, pero quedó en libertad a las pocas horas por ser menor de edad. Su padre, el padre de la víctima, da la cara y asegura que no parará hasta que las amenazas hacia su familia terminen. Estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Le ha pasado a mi hijo, pero mañana le puede pasar al hijo de cualquiera. La pesadilla de Daniel Payas comenzó el pasado viernes por la noche. Iba con unos amigos a tomar algo cuando, sin mediar palabra, otro joven lo atacó por detrás. Me vino, me tocó el hombro, cuando me giré ya me dio. O sea que me agaché y me cubrí la cabeza. Y después no recuerdo más. Había un montón de gente, nada, vio nada. Nadie dice nada. Nadie hizo nada. Al día siguiente, cuando sus padres lo vieron, acudieron a poner una denuncia a la Guardia Civil, algo que trajo más problemas a la vida de Daniel. Y es que este mismo lunes, el mismo agresor lo esperaba a las puertas de su instituto. Iba a salir de aparte, había un rapaz escondido aquí detrás de esta columna. Díxome que por denunciarlo, que me iba a dar más. Entonces empezó-me a aperrar. Tiña o nariz roto, tiña o labio cortado, contusiones. Padre e hijo están seguros de que habrá represalias, pero aseguran que no tienen miedo. Entre todos. No podemos dejar que unos cuantos nos hagan la vida que nos hacen pasar muchas veces. España recordó ayer lo que pasó en nuestro país hace 30 años, un intento de golpe de Estado que pudo cambiar el curso de la historia. El presidente del Congreso, José Bono, ha tenido palabras de agradecimiento al rey, que, según ha dicho, hizo por la democracia y la monarquía más que todos sus antepasados juntos, una afirmación que levantó los aplausos de la Cámara. También recordó al expresidente Adolfo Suárez, que no ha podido asistir por enfermedad. Un homenaje al rey, pero también a todos los diputados y políticos que en el año 81 sufrieron un asalto que hizo temblar los cimientos de la democracia española. La figura principal de todas, y he medido la palabra al escribirlo, es la del presidente Adolfo Suárez González, tan criticada. Pocas personas podrán exhibir el cambio que se ha producido desde esta situación actual a aquellas críticas inmisericordes, absolutamente horribles, que recibió. Muchos de los que vivieron con intensidad aquel 23 de febrero han querido recordar ese amargo día y hacer balance de cómo ha evolucionado España en estos 30 años. ¿Qué recuerdos le trae la fecha? Estamos mucho mejor. ¿Satisfecho con la evolución de España? Sí, mucho. ¿Cree que se conoce toda la verdad? Yo creo que sí. Pero muchos y muy dolorosos recuerdos. Pero ya que pasó, ha servido por lo menos para que hoy estemos todavía en un régimen democrático, ¿no? Pero les dije que yo no pensaba moverme de donde estaba y no les gustó. Pero no pasó absolutamente nada. Fiel de la balanza lo inclinaba el jefe del Estado y se inclinó para la parte buena. Cambiamos completamente de asunto. 3 mujeres han muerto en tan solo 24 horas. La última en Torrevieja. Era una joven de 34 años. Antes, anoche, moría otra mujer en Valencia a manos de su compañero sentimental, un anciano de origen uruguayo que le confesaba el crimen a un vendedor de la ONCE. Y en Reus fue la hija de la víctima, una niña de 5 años,
la que avisó que habían matado a su madre. Acudió al colegio ella sola y alertó a los profesores. La policía busca a su pareja, un hombre sudamericano de 34 años y padre de la menor, que ya tenía una condena por maltrato a la víctima en 2006 y otra en 2010 por incumplir una orden de alejamiento. A pesar de eso, los dos se habían reconciliado y él volvía a vivir en la casa de la mujer. Mariluz Cortés estaba viva cuando la tiraron al agua. Murió ahogada. Son detalles que se han conocido en el juicio contra Santiago del Valle, el principal sospechoso de esta muerte. Ayer comparecieron los médicos forenses que le practicaron la autopsia a la pequeña. La causa de su fallecimiento fue exactamente una asfixia mecánica por sumersión. En su médula ósea se encontraron microalgas en suspensión, lo que quiere decir que todavía respiraba cuando estaba en el agua. Las contusiones que presentaba la niña en la cabeza no tienen nada que ver con su muerte. También se descarta que fuese objeto de una agresión sexual. Mañana viernes prestará declaración ante el juez el padre de Mariluz, Juan José Cortés. Y en deportes, ganar al Real Madrid este sábado y dar un paso de gigante hacia la permanencia. Ese es el principal objetivo de un Deportivo en el que Guardado apunta a titular tras superar sus problemas musculares. A medida que avanza la semana, el color blanco comienza a apoderarse de toda la actualidad en el Deportivo. El sábado, el Real Madrid visita a Coruña y los blanquiazules saben que una victoria reforzaría al equipo en su lucha por la salvación. Es un paso más hacia la permanencia y sobre todo pues que anímicamente pues ganar a Real Madrid significa mucho, ¿no? Yo creo que tenemos la posibilidad de ganar, lógicamente, y bueno, pues vamos a intentar demostrarlo. Ricky, al igual que sus compañeros, confía en que Riazor decante la balanza a su favor. Yo creo que es un equipo muy compensado en todas las líneas y si encima tienen todos los jugadores disponibles, pues más aún, ¿no? Pero bueno, yo creo que el factor campo tiene que ser determinante también en el sentido de que la afición va a estar con nosotros y nosotros debemos de corresponder en el campo. A falta de 3 días para el encuentro, todo hace indicar que Guardado, tras superar su lesión, reaparecerá como titular. En la jornada de ayer de Champions, el campeón se complica la vida. El Inter de Milán cayó 0-1 ante el Bayern de Múnich y tendrá que remontar en Alemania. En el otro encuentro, Olympique de Marsella y Manchester United empataron sin goles. Y en la Liga Europa, el Sevilla venció 0-1 en Oporto, pero dice adiós a la competición. El valor doble de los goles en campo contrario da el pase a los portugueses. Así las cosas, ya solo queda un representante español en la Europa League, el Villarreal. Los castellonenses enfrentarán esta noche a los hombres que están viendo. Los jugadores del Nápoles tratarán de hacer bueno el empate a 0 de la ida. El submarino amarillo está obligado a ganar si quiere pasar a los octavos de final. En Villarreal creen que este puede ser su año y afrontan el choque como uno de los más importantes en la historia del club. Que lo que vale es ganar, porque es extraordinario jugar este tipo de partidos, porque la emoción que se siente y lo que no sé ni el dinero que vale, es decir, para cualquiera de nosotros, los que jugamos ese partido, el entrenador, los jugadores, realmente el poder vivir esta emoción, el poder vivir estos partidos es lo más grande que hay, la verdad. Y Can Barça está de enhorabuena. La renovación de Guardiola se concretó al fin, fue en los despachos del Camp Nou. Máxima expectación en los alrededores de la sede del club y vítores para el técnico. El preparador barcelonista estuvo acompañado de su segundo Tito Vilanova y de su representante Josep María Orotovic. Allí esperaba un sonriente Sandro Roussel. La foto del acuerdo pasará a la historia. Guardiola seguirá en el banquillo de Barcelona una temporada más. La parroquia blaugrana tiene un motivo más para estar contenta. Uno de los jugadores que Guardiola seguirá teniendo a sus órdenes es Gerard Piqué. El central culé está de moda también en el sentido más literal de la palabra. Piqué ha firmado un contrato con la marca de moda masculina Mango para convertirse en la nueva imagen de He by Mango para las temporadas primavera-verano y otoño-invierno 2011. Con moda y fútbol nos vamos hasta las 9, que regresamos con más información. Hasta luego.